Mi hija ignoró mi dolor para pedirme dinero. Transformé sus 200,000 en una cartera de 6,7 millones y me fui a París. Nunca pensé que el amor de madre tendría fecha de caducidad. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales, tengo 64 años, y durante toda mi vida he vivido en el mismo barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Esta mañana de marzo, mientras el sol se filtraba por las cortinas de encaje que bordé hace 20 años, me desperté con ese peso familiar en el pecho que ya se había vuelto parte de mi rutina diaria. Mis manos artríticas buscaron a tientas las pastillas sobre la mesita de noche, para la presión, para los dolores, para el corazón que últimamente se acelera sin razón aparente. El suéter de lana color beige que me puse esa mañana olía a naftalina, y a los años que llevaba guardado en el mismo cajón. Mis pantuflas de felpa arrastraban contra el piso de mosaico mientras caminaba hacia la cocina, donde el ritual de siempre me esperaba. Café de olla en la estufa vieja de gas, tortillas calentándose en el comal, y esa sensación de vacío que se había instalado en mi hogar desde que mi esposo falleció hace 5 años. La casa de 2 pisos en la que crié a Patricia, mi única hija, aún conservaba cada fotografía, cada recuerdo, cada rincón lleno de memorias de cuando éramos una familia completa. Las paredes color salmón que pinté con tanto cariño ahora parecían testigos silenciosos de conversaciones que ya no sucedían, de risas que se habían apagado, de abrazos que se volvieron mecánicos y fríos. Esa mañana, mientras revolvía el café con una cuchara que había pertenecido a mi madre, sonó mi teléfono. Era Patricia. Mi corazón, como siempre, se aceleró con la esperanza de escuchar en su voz algo parecido al cariño que solía tenerme cuando era niña. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente». Su tono era seco, directo, sin el «¿cómo amaneciste?», que tanto anhelaba escuchar, sin preguntar por mis dolores de espalda que empeoraban cada día, sin interesarse por la cita médica que tenía esa tarde y que me tenía angustiada desde hacía una semana. «Claro, hija. ¿Todo bien? ¿Los niños están bien?» «Los niños están bien. Es otra cosa. Necesito dinero. Son 200,000 pesos. Los necesito antes del viernes». El café se me enfrió en las manos. 200,000 pesos. Una suma que representaba meses de mi pensión. Los ahorros que había guardado centavo por centavo durante años. Vendiendo tamales los fines de semana en el mercado de Coyoacán. Cosiendo vestidos para las vecinas hasta altas horas de la madrugada. «¿Para qué los necesitas, hijita? ¿Importa? Tú siempre me dices que cuenta conmigo para lo que sea. Pues ahora necesito esto». En el fondo, escuchaba la televisión. Risas de sus hijos jugando. La vida normal de una familia que siguió adelante mientras yo me quedé congelada en el tiempo, esperando visitas que llegaban cada vez menos, llamadas que se volvieron cada vez más escasas, y siempre, siempre con alguna petición de por medio. Esa tarde, en la sala de espera del Instituto de Seguridad Social en la Avenida Insurgentes, con olor a desinfectante y el murmullo constante de gente enferma esperando su turno, recibí noticias que me partieron el alma. El doctor Ramírez, un hombre mayor con lentes gruesos y manos suaves, me entregó los resultados con la delicadeza de quien ha dado malas noticias durante décadas. «Señora Carmen, los estudios confirman lo que sospechábamos. Es el inicio de un deterioro cognitivo. No es grave aún, pero necesitamos monitorear la situación de cerca. Es importante que tenga apoyo familiar, que no se sienta sola en este proceso». Las palabras flotaron en el aire como humo que no lograba disiparse. Deterioro cognitivo. Las mismas palabras que habían marcado los últimos años de vida de mi madre, cuando poco a poco se fue olvidando de nosotros, de su propia historia, de quién era. Salí del consultorio con las piernas temblorosas, aferrándome a mi bolsa de piel gastada, que había sido regalo de bodas hace 40 años. En el autobús de regreso a casa, mientras veía pasar las calles familiares de mi Ciudad de México querida,
El parque centenario donde llevaba a Patricia de niña, la iglesia de San Juan Bautista donde la bauticé, la tortillería donde aún me conocen por mi nombre. Solo podía pensar en una cosa. Necesitaba contarle a mi hija lo que estaba pasando. Llegué a casa cuando el atardecer pintaba de naranja los muros de mi cocina. Patricia estaba sentada en la mesa del comedor, revisando su teléfono con esa expresión de impaciencia que había aprendido a reconocer demasiado bien. Sus uñas perfectamente arregladas tamborileaban contra la mesa de madera que había sido de mi abuela. ¿Ya tienes una respuesta sobre el dinero? No hubo un ¿cómo te fue en el doctor? No hubo una mirada a mis ojos hinchados de tanto llorar en silencio durante el camino de regreso. Solo la pregunta que esperaba, directa como una bofetada. Patricia, necesito contarte algo importante. Vengo del médico y... Ay, mamá. No otra vez con tus dramas médicos. Siempre es algo contigo. Que si te duele esto, que si te duele lo otro. Ya pareces disco rayado. ¿Puedes centrarte en lo que te estoy pidiendo? ¿Sí o no? Me quedé muda. Las palabras que había ensayado durante todo el viaje de regreso se me atoraron en la garganta, como un nudo que me impedía respirar. Mi hija, la niña a la que había cargado en brazos durante noches enteras, cuando tenía fiebre, la adolescente a la que había acompañado a todas sus obras escolares, la joven por la que había trabajado 3 empleos para pagarle la universidad, me veía como un obstáculo entre ella y lo que necesitaba. Es que el dinero que me pides es casi todo lo que tengo ahorrado, hija. ¿Y? ¿Tú qué vas a hacer con tanto dinero a tu edad? Mejor dámelo a mí que sí lo voy a aprovechar. Esa noche, después de que Patricia se fuera sin siquiera despedirse, me quedé sentada en mi mecedora de mimbre en el patio trasero, rodeada del aroma de las flores de Jamaica que había plantado años atrás. La luna llena iluminaba mi pequeño jardín donde aún crecían las hierbas de olor que usaba para cocinar, hierbabuena, romero, albahaca. Por primera vez en mi vida de madre, me pregunté si había criado a una extraña. Los días siguientes se arrastraron como heridas abiertas. Cada mañana, mientras preparaba mi desayuno frugal, un huevo revuelto, frijoles refritos de la olla que duraba toda la semana, y tortillas que compraba de 5 en 5 para economizar, mi mente regresaba obsesivamente a esa conversación. Las palabras de Patricia resonaban en mi cabeza como campanas funerarias. ¿Tú qué vas a hacer con tanto dinero a tu edad? Me senté en mi cama a revisar los papeles que guardaba en una caja de zapatos debajo del colchón. Ahí estaban todos los comprobantes de lo que había sido mi vida entera de sacrificios por ella. Recibos de colegiaturas de la escuela privada donde la inscribí, porque quería que tuviera mejores oportunidades que yo. Facturas del dentista cuando necesitó brackets a los 14 años. Comprobantes de los cursos de inglés, de computación, de guitarra que nunca terminó, pero que yo seguí pagando con la esperanza de que encontrara su pasión. Encontré la factura del vestido de 15 años. 15,000 pesos que no tenía, pero que conseguí vendiendo las joyas que me había regalado mi difunto esposo. Patricia quería ser la más bonita de la fiesta, y yo, como siempre, moví cielo y tierra para dárselo. Trabajé turnos dobles en la fábrica textil durante 3 meses, llegando a casa con los dedos hinchados de tanto manejar las máquinas, pero con la satisfacción de ver su sonrisa cuando se probó ese vestido rosa que brillaba como un sueño. También estaba el comprobante de la fianza cuando su novio de la universidad tuvo problemas legales. 50,000 pesos que saqué de mi cuenta de ahorros sin chistar, porque Patricia llegó llorando a casa diciendo que si no lo ayudábamos, se iba a meter en problemas. Es el amor de mi vida, mamá. No puedo vivir sin él, me había dicho con lágrimas que parecían tan genuinas. 2 meses después, terminaron la relación y nunca más volvimos a hablar del dinero. Y luego estaba la carpeta más gruesa. Todos los recibos de cuando nació su primer hijo, Sebastián, el parto por cesárea en hospital privado, porque el público no era lugar para su nieto, los gastos de la cuneta, el cochecito importado, las ropitas de marca que insistía en comprarle. Quiero que mi hijo tenga lo mejor desde el primer día, decía Patricia. Y yo, que había criado a mi hija con pañales de tela que lavaba a mano y ropita heredada de los primos, vaciaba mi cartera una vez más.
Cuando nació la segunda niña, Sofía, la historia se repitió. Más gastos, más necesidades, que de alguna manera siempre terminaban siendo responsabilidad mía. Es que tú sabes cómo hacer magia con el dinero, mamá. Yo no sé administrarme como tú. Recordé aquella vez, hace 2 años, cuando Patricia llegó llorando porque se había retrasado 3 meses en el pago de su tarjeta de crédito. Me van a demandar, mamá. Van a embargar la casa. Los niños van a quedar en la calle. 35,000 pesos salieron de mi cuenta esa misma tarde. Te voy a pagar poquito a poquito, te lo prometo, había dicho. Nunca llegó el primer poquito, pero lo que más me dolía no eran los números en esos papeles amarillentos. Era recordar mi propia vida en pausa, cuando Patricia tenía 12 años y quería ir a clases de baile. Yo dejé las clases de repostería que tanto me gustaban para pagarle las suyas. Cuando cumplió 16 y necesitaba dinero para el viaje de graduación, cancelé el tratamiento dental que llevaba posponiendo años. Mis muelas picadas podían esperar. Su felicidad, no. Incluso cuando me diagnosticaron miomas uterinos a los 45 años, posponí la cirugía porque Patricia estaba por entrar a la universidad y necesitábamos cada peso para los gastos de inscripción. Viví con dolores punzantes durante años, tomando pastillas baratas para el dolor, mientras ella estudiaba la carrera de mercadotecnia que nunca ejerció profesionalmente. Mi hermana Esperanza, que vive en Guadalajara, me había advertido tantas veces por teléfono: Carmen, esa niña te está exprimiendo como limón, te va a dejar seca. Pero yo siempre la defendía. Es mi hija, Esperanza. Es lo único que tengo en este mundo. La ironía me golpeó como una cachetada fría esa mañana de abril, mientras organizaba esos recuerdos de papel. Yo había invertido cada peso, cada hora, cada lágrima en convertir a Patricia en la mujer que ahora me veía como un cajero automático con patas. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era ella. Mamá, ¿ya decidiste lo del dinero? Porque necesito una respuesta. No tengo todo el día. Patricia, ¿podríamos hablar mejor en persona? Quisiera que vieras algo. ¿Qué cosa? Ay, mamá, no me hagas perder tiempo. Solo dime sí o no. Es que me gustaría explicarte para qué necesitas tanto dinero. Es una cantidad muy grande y... ¿sabes qué? Olvídalo. Le voy a pedir a mi suegra. Ella sí entiende cuando algo es urgente. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado como si fuera el sonido de mi propia muerte. Su suegra, una mujer que conocía a Patricia desde hacía apenas 6 años, pero que aparentemente tenía más valor para ella que yo, que la había cargado en mi vientre, que había dormido a su lado cuando tenía pesadillas, que había trabajado hasta sangrar las manos para darle todo lo que pedía. Esa tarde, mientras regaba las plantas del patio con agua que reutilizaba de lavar los trastes, llegó mi vecina Guadalupe. Lupe había sido mi confidente durante años, la única persona que sabía cuánto me dolían las actitudes de Patricia. ¿Cómo ves que ahora prefiere pedirle a la suegra antes que explicarme para qué necesita el dinero? Le conté mientras servía 2 tazas de café de olla. Lupe me miró con esos ojos sabios que da la experiencia de haber criado 5 hijos. Carmen, ¿tú sabes cuántas veces le has dado dinero a Patricia en estos últimos 5 años? Pues, varias veces. Pero es mi hija. ¿Sabes cuántas veces te ha preguntado cómo estás de salud? ¿Cuántas veces te ha invitado a comer a su casa? ¿Cuántas veces ha venido a visitarte sin pedirte nada? Las preguntas flotaron en el aire como nubes de tormenta. Intenté recordar la última vez que Patricia había venido solo a platicar, solo para estar conmigo. No pude encontrar ni una. Es que está muy ocupada con los niños. Carmen, mi amor, ¿tú crees que si mañana amaneces sin dinero, Patricia va a seguir visitándote? Esa noche, acostada en mi cama matrimonial que ahora me quedaba demasiado grande, abracé la almohada que había sido de mi esposo y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por la niña de 5 años que me decía, «Mami, te amo hasta la luna». Lloré por la adolescente que me abrazaba cuando tenía el corazón roto. Lloré por la mujer en la que se había convertido y que ya no me reconocía como persona, solo como proveedora. Pero sobre todo, lloré por mí misma, por Carmen Esperanza Morales,
que había desaparecido poco a poco detrás del papel de mamá, hasta convertirse en una sombra de sus propias necesidades y sueños. Una semana después, el silencio de Patricia se volvió ensordecedor. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera para preguntarme si seguía viva. Era como si hubiera presionado un botón de borrar, y yo hubiera desaparecido de su lista de contactos importantes. Mientras tanto, yo seguía levantándome cada mañana con la esperanza tonta de que mi teléfono mostrara su nombre en la pantalla. El viernes por la tarde, mientras compraba jitomates en el mercado de Coyoacán, me topé con Rosa, la madrina de bautizo de Patricia. Sus ojos se iluminaron al verme, pero algo en su expresión me hizo sentir un vacío extraño en el estómago. «Carmen, qué gusto verte. Oye, felicidades por lo del negocio nuevo de Patricia. Se ve que le está yendo muy bien». Me quedé helada entre los puestos de verduras, con una bolsa de jitomates en una mano y la cartera en la otra. «¿Cuál negocio, Rosa?» «Ay, ¿no sabías?» Patricia abrió una boutique en la Roma Norte. Muy elegante, por cierto. Fui con mi hija la semana pasada y quedamos fascinadas. Los vestidos están carísimos, pero se ven de muy buena calidad. El mundo se me empezó a tambalear. ¿Una boutique? En la Roma Norte. Uno de los barrios más caros de la ciudad. Los 200,000 pesos que me había pedido urgentemente no eran para una emergencia, eran para su negocio. Y ni siquiera había tenido la decencia de contármelo. ¿Y está funcionando bien? Por supuesto. Dice que ya tiene clientas muy importantes. Incluso contrató a 2 empleadas. Se ve que la inversión valió la pena. Llegué a casa con las piernas temblando. Me senté en mi silla favorita de la sala, rodeada de los mismos muebles que había comprado con tanto esfuerzo años atrás, y marqué el número de Patricia. Sonó 4 veces antes de que contestara. «¿Qué pasó, mamá?» «Patricia, me encontré a Rosa en el mercado. Me contó de tu boutique». Silencio. Un silencio largo y pesado que se sintió como una confesión. «Ah, sí, se me olvidó comentártelo». «¿Se te olvidó?» «Patricia, me pediste 200,000 pesos diciéndome que era urgente. No me dijiste que era para un negocio. ¿Y qué importa para qué era? Al final no te los di, ¿verdad?» Mi suegra sí entendió que era una oportunidad. «Pero hija, ¿por qué no me dijiste la verdad? Yo tal vez hubiera... ¿Tal vez qué? ¿Me hubieras dado una cátedra sobre lo riesgoso que son los negocios? ¿Me hubieras dicho que mejor ahorrara el dinero? Por favor, mamá. Conozco tus sermones de memoria». Me dolió más que una bofetada. ¿Cuándo me había convertido en alguien de quien había que esconder los sueños? ¿Cuándo mi experiencia de vida se había vuelto sermones que mejor evitar? Solo quería estar al tanto de tu vida, Patricia. Soy tu mamá. Ay, mamá, ya. No necesito que estés al tanto de todo. Ya soy adulta. Y colgó otra vez. Esa noche llegaron mis nietos a quedarse conmigo porque Patricia tenía una junta importante para su boutique. Sebastián, de 8 años, y Sofía, de 5, llenaron mi casa del ruido que ya no estaba acostumbrada a escuchar. Mientras les preparaba quesadillas para la cena, Sebastián me abrazó por la cintura. «Abuela, ¿por qué mi mamá dice que te portas raro últimamente?» Se me congeló la mano que sostenía la espátula. «¿Qué dice tu mamá, mi amor?» «Que te enojas por todo y que siempre quieres saber cosas que no te importan. También le dijo a mi papá que te estás poniendo muy pesada». Cada palabra era como un clavo enterrándose en mi pecho. Patricia había estado hablando de mí con su esposo, pintándome como una madre entrometida y problemática, delante de mis nietos. ¿Y qué más dijo Sebastián? Que ya te estás poniendo muy viejita y que por eso te comportas así. Pero yo no creo que estés viejita, abuela. Tú haces las mejores quesadillas del mundo. Me agaché para abrazarlo, escondiendo las lágrimas que se me escaparon sin permiso. Mi nieto de 8 años tenía más consideración hacia mis sentimientos que mi propia hija. Después de acostar a los niños, me quedé despierta en la cocina, tomando té de manzanilla y tratando de entender cuándo había empezado todo esto. ¿Cuándo Patricia había dejado de verme como su madre para verme como una molestia? ¿Cuándo mis preguntas sobre su vida se habían vuelto pesadez en lugar de amor? El sábado por la mañana, mientras los niños veían caricaturas, decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar las redes sociales de Patricia.
Creé una cuenta en Instagram solo para poder ver sus publicaciones. Lo que encontré me partió el alma en pedazos. Foto tras foto de su nueva boutique. ¡Cumpliendo sueños! Escribía en una imagen donde aparecía cortando un listón dorado en la inauguración. Gracias a todas las personas que creyeron en este proyecto. En otra foto, abrazada con su suegra, mi segunda mamá, siempre apoyándome en todo. Y una más, con sus empleadas. Mi team de trabajo, las mejores aliadas para hacer crecer este sueño. Ni una sola mención de mí, ni una foto conmigo. Era como si yo no existiera en su vida de éxitos y logros. Como si los años de apoyo incondicional hubieran sido borrados de su historia personal. Pero lo que más me dolió fue una publicación de hacía 3 días. Una foto de ella con los niños en un restaurante elegante, sonriendo, celebrando en familia los primeros éxitos del negocio. Gracias, universo, por tanto. Los niños que supuestamente estaban conmigo porque ella tenía trabajo, habían estado cenando en un lugar que costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Me había mentido. No tenía junta de trabajo. Simplemente no quería pasar tiempo conmigo. El domingo, cuando Patricia vino por los niños, decidí confrontarla. Los pequeños corrieron a abrazarla mientras yo me quedé parada en la puerta, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Patricia, ¿podemos hablar un momento? Rapidito, mamá. Tengo cosas que hacer. Vi las fotos de tu Instagram, del restaurante donde llevaste a los niños el viernes. Su cara cambió completamente. Por primera vez en mucho tiempo la vi nerviosa. ¿Me estás espiando en redes sociales? Me mentiste. Me dijiste que tenías trabajo y llevaste a los niños a cenar fuera. ¿Y? ¿No puedo llevar a mis hijos a cenar? ¿Ahora también eso te va a molestar? No me molesta que los lleves a cenar, Patricia. Me molesta que me hayas mentido. Me molesta que prefieras inventar excusas antes que decirme que no quieres pasar tiempo conmigo. Ay, mamá, ya empezaste con tus dramas. Los niños, vámonos. ¿Dramas? ¿Preguntarte por qué me mientes son dramas? Patricia se detuvo en seco y se volteó hacia mí con una mirada que jamás había visto. Fría, vacía, llena de un desprecio que me congeló hasta los huesos. ¿Sabes qué, mamá? Sí, te mentí. Porque ya no soporto tus preguntas, tus caras de víctima, tus suspiros todo el tiempo. Cada vez que vengo aquí, siento que me estás ahogando. Ya no eres la mamá divertida que era cuando era niña. Ahora solo eres una señora amargada que se queja de todo. Las palabras me golpearon como balas. Sebastián y Sofía se habían quedado parados junto a la puerta, viendo cómo su madre destruía a su abuela con palabras que no podían entender pero sí sentir. Patricia, yo ¿Solo qué? ¿Solo quieres asfixiarme? Porque eso es lo que haces. Me asfixias con tu necesidad constante de atención. Se fue llevándose a los niños, dejándome parada en mi propia puerta como una extraña en mi propia vida. Sebastián se volteó para despedirse con la mano, confundido por la tensión que no alcanzaba a comprender. Esa noche, por primera vez en mi vida, me pregunté si Patricia tendría razón, si me había convertido en una carga, si mi amor de madre se había transformado en algo tóxico que ahogaba en lugar de nutrir. Me miré en el espejo del baño, bajo la luz cruda del foco que parpadea desde hace meses, y vi a una mujer de 64 años, que ya no sabía quién era más allá de ser madre. Una mujer que había dado tanto de sí misma que ya no quedaba nada original, nada propio, nada que valiera la pena conservar. Pasaron 3 semanas sin noticias de Patricia, 3 semanas de silencio absoluto que se sintieron como 3 años. Yo seguía mi rutina diaria como un robot. Despertarme a las 6, tomar mis pastillas, preparar café para una persona, revisar mi teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Las mañanas se habían vuelto tan silenciosas que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre, marcando cada segundo de mi soledad. El miércoles por la tarde, mientras organizaba mis medicamentos en el pastillero semanal, sonó el teléfono. Mi corazón brincó de esperanza pensando que era Patricia, pero la voz que escuché del otro lado me dejó fría. ¿Señora Carmen Morales? Sí, soy yo. Habla Claudia Fernández, del Banco Azteca. Tengo que informarle que su hija Patricia se presentó esta mañana con documentos para solicitar acceso a su cuenta de ahorros.
alegando que usted está presentando problemas de salud mental y que necesita hacerse cargo de sus finanzas. El mundo se me vino encima. El pastillero se me resbaló de las manos y las cápsulas de colores se esparcieron por el piso de la cocina como confeti de una celebración que nadie había planeado. ¿Cómo dice? Presentó un documento médico donde supuestamente consta que usted tiene principios de demencia y ya no puede manejar sus propios recursos. Quería autorización para convertirse en su representante legal. Las palabras flotaron en mi cabeza sin poder procesarlas completamente. Patricia había usado mi diagnóstico médico, que ni siquiera le había podido contar completamente, para tratar de apoderarse de mis ahorros. ¿Y qué le dijeron? Por supuesto que no procedimos sin hablar primero con usted. Además, el documento nos pareció sospechoso. ¿Usted autorizó este trámite? No, no autoricé nada. En ese caso, señora Morales, le recomiendo que venga mañana al banco para revisar la seguridad de su cuenta. Y tal vez sería bueno que considerara hacer una denuncia. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me senté en el piso de la cocina, entre las pastillas regadas, y lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Pero estas no eran lágrimas de dolor simple. Eran lágrimas de traición, de incredulidad, de ira que empezaba a gestarse en un lugar muy profundo de mi pecho. Mi propia hija había tratado de robarme. No era una exageración, no era drama mío. Patricia había falsificado documentos médicos para intentar apoderarse de los ahorros de toda mi vida. Al día siguiente, llegué al banco con mi vecina Guadalupe, quien insistió en acompañarme. Claudia Fernández resultó ser una mujer de mediana edad, con lentes y una expresión seria pero amable. Nos mostró las copias de los documentos que Patricia había presentado. Aquí está el supuesto certificado médico donde dice que usted ya no puede tomar decisiones financieras por sí misma. Revisé el documento con cuidado. Era una falsificación bastante convincente, pero había algo que no cuadraba. La fecha del certificado era del mes pasado, pero el doctor que aparecía firmando había muerto hace 2 años. Lo sabía porque había sido el cardiólogo de mi difunto esposo. Este doctor falleció hace tiempo, licenciada. Exactamente. Por eso nos pareció sospechoso. Además, su hija se mostró muy nerviosa cuando le pedimos una identificación adicional y se fue diciendo que regresaría después con más documentos. Guadalupe me apretó la mano mientras yo intentaba procesar lo que estaba pasando. No solo Patricia había falsificado documentos médicos, sino que había usado el nombre de un doctor muerto para hacerlo. El nivel de premeditación, de frialdad, de desprecio hacia mí, era algo que mi mente de madre no lograba asimilar completamente. ¿Qué puedo hacer para proteger mi dinero? Le recomiendo cambiar todos sus números de cuenta, poner candados adicionales para cualquier movimiento. Y definitivamente, hacer una denuncia penal. Esto es fraude, señora Morales. Esa tarde, en la delegación de policía en Coyoacán, me senté frente a un escritorio de metal rayado a dar mi declaración. El agente que me atendió era un hombre joven que me escuchó con paciencia mientras yo le explicaba la situación. ¿Está segura de que quiere proceder con la denuncia, señora? Es su hija. Precisamente por eso, oficial. Porque es mi hija. Y esto no puede quedar así. Cuando llegué a casa, el teléfono estaba sonando. Era Patricia. Mamá, tenemos que hablar. Ahora. Su voz sonaba diferente. Nerviosa. Desesperada. Creo que ya no tenemos nada de qué hablar, Patricia. No cuelgues. Sé que fuiste al banco. Sé que hablaste con ellos. Sí. Y sé que falsificaste documentos médicos para tratar de robarme. Silencio. Un silencio que duró tanto que pensé que había colgado. No es robar. Eres mi mamá. Es dinero que de todas formas va a ser mío algún día. La frialdad de esas palabras me heló la sangre. Patricia no solo había intentado robarme, creía que tenía derecho a hacerlo. Ese dinero es producto de mi trabajo, Patricia, de mis sacrificios. No es tuyo. ¿De qué sacrificios hablas? Si tú nunca has hecho nada importante en tu vida, solo trabajar en una fábrica textil y cuidar una casa. Cualquiera puede hacer eso. Ahí estaba, la verdad desnuda de lo que Patricia pensaba de mí. Toda mi vida de esfuerzo, de madrugar a las 5 de la mañana para llegar a tiempo al trabajo, de coser hasta altas horas para ganar unos pesos extra,
de renunciar a mis propios sueños para que ella pudiera cumplir los suyos, todo eso era nada importante para ella. Ese trabajo que menosprecias es el que pagó tu educación, tu ropa, tu comida durante 20 años. Y yo nunca te pedí que lo hicieras. Tú decidiste tenerme. Yo no elegí nacer. Las palabras me golpearon como puñetazos. Cuando mi hija se había convertido en esta persona cruel, incapaz de reconocer el amor que había recibido, cuando había aprendido a usar mis sacrificios como algo que yo había elegido hacer por mi propio gusto, sin reconocimiento ni gratitud. Patricia, hice una denuncia en el Ministerio Público. Falsificar documentos es un delito. ¿Me denunciaste? ¿A tu propia hija? Denuncié a una persona que intentó robarme usando documentos falsificados. El hecho de que seas mi hija hace que duela más, no que duela menos. Estás loca, mamá. Completamente loca. Y esto lo voy a arreglar. Voy a demostrar que realmente estás perdiendo la cabeza y que necesitas que alguien se haga cargo de ti. Ya no hay nada que arreglar, Patricia. Ya no tienes acceso a mis cuentas. Ya no confío en ti. Y ya no voy a permitir que me trates como si fuera tu enemiga. ¿Sabes qué? Perfecto. Espero que disfrutes tu vejez sola, amargada y abandonada. Porque eso es lo que vas a tener. A ver quién te va a cuidar cuando realmente necesites ayuda. Y colgó por última vez. Me quedé con el teléfono en la mano, pero por primera vez en semanas. No lloré. Algo había cambiado dentro de mí durante esa conversación. La niña que había criado, la hija que había amado incondicionalmente, ya no existía. En su lugar había una extraña que me veía como un obstáculo para conseguir dinero que creía merecer por el simple hecho de haber nacido. Esa noche, saqué de mi closet una maleta vieja que había pertenecido a mi madre. La puse sobre la cama y me quedé mirándola largo rato. Era hora de tomar una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Si Patricia quería que estuviera sola, iba a darle ese gusto, pero iba a ser una soledad elegida por mí, en mis propios términos, con mi dignidad intacta y mi dinero protegido. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertar. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si durante toda la noche mi cerebro hubiera estado reorganizando cajones, sacando el polvo acumulado de décadas de ser la mamá de Patricia, y recordando quién era Carmen Esperanza Morales antes de convertirse en madre. Me levanté sin prisa, preparé mi café de olla como siempre, pero esta vez me senté en el patio trasero a tomármelo mientras observaba mis plantas. Las bugambilias que había sembrado 10 años atrás habían crecido tanto que ya cubrían casi toda la barda. Las había visto crecer día a día, pero de alguna manera nunca me había detenido realmente a admirar lo hermosas que se habían puesto. Por primera vez en meses, no revisé mi teléfono esperando un mensaje de Patricia. A las 9 de la mañana, llamé al trabajo. Había estado pidiendo días económicos y permisos para lidiar con toda esta situación, pero ya era hora de tomar una decisión más definitiva. Licenciado Herrera, habla Carmen Morales. Quiero solicitar mi finiquito. ¿Renuncia, Carmen? Pero si llevas 15 años con nosotros. Exactamente. 15 años son suficientes para saber cuándo es tiempo de cambiar. Después de colgar, marqué el número de mi hermana Esperanza en Guadalajara. Llevábamos meses sin hablar porque yo siempre estaba demasiado absorta en los problemas con Patricia para mantener otras relaciones. ¿Carmen? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, hermana? Estoy diferente, Esperanza. Necesito contarte algunas cosas. Le conté todo. La boutique, los documentos falsificados, las palabras crueles, la denuncia. Esperanza me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, su respuesta fue directa como siempre había sido. Ya era hora, Carmen. Ya era hora de que abrieras los ojos. ¿No me vas a decir que soy mala madre por denunciar a mi propia hija? Te voy a decir que eres una mujer valiente por fin. Patricia no es una niña, Carmen. Es una mujer adulta que tomó decisiones adultas. Y las consecuencias también tienen que ser adultas. Esa tarde fui al centro de Coyoacán, a la Casa de Cultura donde daban clases de diversos oficios. Hacía años que había querido aprender repostería profesional, pero siempre había alguna urgencia de Patricia
que me impedía gastar dinero en mí misma. ¿Cuándo empiezan las clases de repostería francesa? Le pregunté a la recepcionista. La próxima semana. Son 6 meses, 3 días por semana. ¿Le interesa inscribirse? Sí. Definitivamente sí. Mientras llenaba la forma de inscripción, sentí una emoción extraña en el pecho. ¿Cuántos años llevaba sin hacer algo completamente para mí? ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me inscribí en algo que me diera placer en lugar de resolverle la vida a alguien más? El viernes por la mañana, mi vecina Guadalupe llegó con 2 tazas de café y cara de preocupación. Carmen, ayer vi a Patricia en el súper. Se veía muy alterada. Me preguntó si sabía dónde estabas porque no le contestas el teléfono. No le contesto porque no tengo nada que hablar con ella. También me preguntó si sabía algo sobre abogados penalistas. Creo que la citaron por lo de los documentos falsos. Una parte muy pequeña de mí sintió una punzada de preocupación maternal, pero era una parte cada vez más pequeña, opacada por algo más grande que empezaba a crecer. Respeto hacia mí misma. Esperanza me dice que vaya a visitarla a Guadalajara unas semanas, que me distraiga, que conozca otros lugares. ¿Y vas a ir? Estoy pensando seriamente en hacerlo. Guadalupe me miró con una sonrisa que no le había visto en meses. Carmen, te ves diferente. No sé cómo explicarlo, pero te ves más tú. Esa tarde recibí una llamada que no esperaba. Era el esposo de Patricia, Rodrigo. Carmen, disculpe que la moleste. Sé que las cosas están difíciles con Patricia, pero necesito hablar con usted. Dime, Rodrigo. Patricia está muy alterada. No ha dormido bien desde lo del banco. Dice que usted la va a meter a la cárcel. Patricia se metió sola en problemas al falsificar documentos, Rodrigo. Yo solo protegí mi patrimonio. Lo sé, Carmen, y no la culpo. Pero los niños están preguntando por qué su abuela ya no viene a verlos. Sebastián llora por las noches preguntando si hizo algo malo. Eso sí me dolió. Mis nietos no tenían la culpa de los errores de su madre. ¿Los niños saben lo que pasó? Solo saben que usted y Patricia discutieron fuerte. Sebastián dice que quiere visitarla, pero Patricia dice que no puede ser porque usted está enojada con ellos. Yo nunca he estado enojada con los niños, Rodrigo. Estoy decepcionada de su madre, pero ellos no tienen la culpa de nada. ¿Podría verlos algún día? Sin que Patricia se entere necesariamente. Creo que les haría bien. Y a usted también. Lo pensé antes de responder. ¿Era correcto ver a mis nietos a escondidas de su madre? ¿O era más correcto permitir que Patricia los usara como moneda de cambio emocional para manipularme? El domingo puedes traerlos al Parque de Centenario. A las 5 de la tarde. 1 hora nada más. El domingo llegó más rápido de lo esperado. Me arreglé con especial cuidado. Me puse un vestido azul que no había usado en meses, y hasta me pinté los labios de un color coral suave que había comprado, pero nunca me había atrevido a usar. Cuando vi a Sebastián y Sofía corriendo hacia mí en el parque, gritando, ¡Abuela Carmen!, sentí que algo en mi pecho se descongelaba. Los abracé con una fuerza que no sabía que tenía, aspirando el olor a champú de manzana de Sofía y sintiendo los bracitos fuertes de Sebastián alrededor de mi cuello. ¿Por qué ya no vienes a casa, abuela?, me preguntó Sofía con esos ojos enormes que había heredado de mi familia. A veces los adultos tienen problemas que resolver, mi amor, pero eso no significa que no los ame. ¿Estás enojada con mi mamá? La pregunta directa de Sebastián me tomó desprevenida. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su madre intentó robarle a su abuela sin destruir la imagen que tiene de ella? No estoy enojada, Sebastián. Estoy triste porque tu mamá y yo no nos estamos entendiendo, pero eso no tiene nada que ver con ustedes. ¿Vas a volver? No sé, mi amor. Pero siempre van a poder venir a visitarme cuando quieran. Pasamos la hora jugando en los columpios, comprando paletas de hielo, contándoles sobre mis clases de repostería que empezarían la próxima semana. Por primera vez en meses, me reí sin forzar la sonrisa. Cuando Rodrigo vino por ellos, Sebastián me abrazó fuerte y me susurró al oído. Abuela, mi mamá llora mucho por las noches. Dice que tú ya no la quieres. Yo siempre voy a querer a su mamá, Sebastián. Pero a veces querer a alguien significa decirle que no cuando está haciendo algo malo. Esa noche, después de la visita con mis nietos, me senté en mi sala con una libreta nueva que había comprado esa semana.
En la primera página escribí, cosas que quiero hacer ahora que soy libre. La lista empezó a crecer. Terminar las clases de repostería, visitar a Esperanza en Guadalajara, viajar a algún lugar que nunca haya conocido, aprender a usar una computadora, plantar un huerto de verduras en el patio, leer todos los libros que había postergado. Por primera vez en décadas, estaba haciendo planes que no incluían resolver la vida de nadie más que la mía. Era un sentimiento extraño, pero increíblemente liberador. Las clases de repostería francesa se convirtieron en el refugio que nunca supe que necesitaba. 3 veces por semana, en un salón que olía a vainilla y mantequilla, descubrí que tenía manos para crear cosas hermosas. El maestro Luis, un francés de 60 años que había vivido en México durante décadas, me trataba como si fuera una artista en lugar de una abuela perdida. Madame Carmen, sus macarons tienen el equilibrio perfecto. Usted tiene un don natural para esto. Cada bien hecho de ese hombre me llenaba de una satisfacción que no había sentido en años. Era reconocimiento por algo que yo había logrado, no por algo que había dado o sacrificado por alguien más. Una tarde, después de dominar la técnica del fondant, me encontré con Esperanza cuando llegó de sorpresa desde Guadalajara. Mi hermana menor, que siempre había sido más práctica que yo, me estudió con ojos curiosos mientras me veía guardar mis utensilios de repostería. Te ves diferente, Carmen. Te ves... ¿cómo decirlo? Viva. Me siento viva, Esperanza. Por primera vez en años. ¿Y qué vas a hacer con todo ese dinero que tienes ahorrado? ¿Te vas a quedar esperando a que Patricia se arrepienta y regrese por él? La pregunta me tomó desprevenida. Durante semanas había estado tan concentrada en proteger mis ahorros que no había pensado qué hacer con ellos. No había pensado en eso. Pues yo sí he estado pensando. ¿Recuerdas a Enrique Salinas? Mi compadre que es asesor financiero. Vagamente. Él me contó algo interesante. Dice que hay formas de hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para el dinero. Inversiones seguras que pueden multiplicar lo que tienes. La idea me sonaba aterradora y emocionante a la vez. Durante toda mi vida había sido conservadora con el dinero, guardándolo debajo del colchón metafóricamente hablando. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de solo protegerlo, lo hiciera crecer? ¿Crees que sea seguro? Carmen, ¿qué es más seguro? ¿Dejar el dinero ahí para que Patricia siga intentando robártelo? ¿O ponerlo a trabajar para ti mientras vives tu vida? 2 días después estaba sentada en una oficina elegante en Polanco, frente a Enrique Salinas, un hombre de 40 y tantos años, con un traje impecable y una sonrisa honesta. Señora Morales, según lo que me cuenta Esperanza, usted tiene aproximadamente 400,000 pesos en ahorros, más el valor de su casa. ¿Es correcto? Sí, más o menos. ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué quiere lograr con este dinero? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Qué quería? Durante años, mi único objetivo había sido tener suficiente para las emergencias de Patricia. Ahora que eso ya no era una preocupación, me di cuenta de que nunca había pensado en metas financieras propias. Quiero poder viajar sin preocuparme por el dinero. Quiero tomar clases de lo que se me ocurra. Quiero vivir sin miedo a quedarme sin recursos. Perfecto. Vamos a diseñar una estrategia que le permita hacer crecer su patrimonio mientras mantiene liquidez para sus gastos personales. Enrique me explicó conceptos que sonaban como idioma extranjero: fondos de inversión, CETES, acciones de empresas sólidas, diversificación de portafolio. Pero lo hizo con paciencia, dibujando gráficos simples y usando ejemplos que podía entender. Con una estrategia conservadora pero inteligente, en un año podríamos estar hablando de un crecimiento del 15 al 20%. Eso significaría tener entre 460 y 480,000 pesos sin tocar el capital inicial. Las cifras bailaron en mi cabeza. Por primera vez en mi vida, el dinero trabajaría para mí, en lugar de yo trabajar desesperadamente para conseguirlo. ¿Y si necesito el dinero para una emergencia? Parte de la estrategia incluye mantener una reserva líquida. Nunca vamos a invertir todo. Usted siempre va a tener acceso inmediato a una parte de sus recursos. Firmé los papeles esa misma tarde. Era una sensación extraña, como si estuviera firmando un contrato con una versión futura de mí misma.
Una Carmen que iba a tener más recursos, más opciones, más libertad. Al salir de la oficina, en lugar de ir directo a casa, me detuve en una agencia de viajes que había visto 1000 veces, pero nunca había tenido el valor de entrar. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero informarme sobre viajes a París. Las palabras salieron de mi boca sin que mi cerebro las hubiera planeado. ¿París? ¿De dónde había salido esa idea? Excelente elección. ¿Para cuándo estaría pensando viajar? Para dentro de 6 meses. ¿Es posible? Por supuesto. Tenemos paquetes muy buenos para esa época. ¿Viajas sola? Sí, viajo sola. Decir esas palabras me llenó de una mezcla de terror y euforia. Carmen Esperanza Morales, de 64 años, iba a viajar sola a París. La misma mujer que había necesitado permiso de su hija hasta para comprarse zapatos nuevos. La agente, una chica joven con una sonrisa brillante, me mostró fotos de hoteles, museos, cafeterías parisinas. Me habló del Louvre, de la Torre Eiffel, de los paseos por el Sena. ¿Sabe francés? Estoy aprendiendo repostería francesa. Supongo que podría aprender algunas frases básicas. Perfecto. Le puedo recomendar algunas aplicaciones para aprender francés básico. Salí de la agencia con un folleto lleno de sueños y el compromiso de regresar en 2 semanas para definir fechas exactas. Esa noche, cuando llegué a casa, había 3 mensajes perdidos de Patricia. Los escuché con una calma que me sorprendió a mí misma. Mamá, necesitamos hablar. Esto ya se salió de control. Mamá, el abogado dice que puedo tener problemas serios si no retiro la denuncia. Por favor, llámame. Mamá, sé que estás enojada, pero piensa en tus nietos. ¿De verdad quieres que crezcan sabiendo que su abuela metió a su mamá a la cárcel? La última frase me molestó profundamente. Una vez más, Patricia estaba usando a los niños como escudo emocional, manipulando la situación para hacerme sentir culpable por protegerme de su intento de robo. Marqué su número por primera vez en semanas. Mamá, gracias a Dios que llamas. Necesitamos... Patricia, te voy a decir algo una sola vez. Yo no metí a nadie a la cárcel. Tú te metiste sola al intentar falsificar documentos médicos para robarme. Las consecuencias de esas acciones son tuyas, no mías. Pero mamá, no he terminado. Segundo, no uses a mis nietos para manipularme. Ellos no tienen nada que ver con esto, y es tu responsabilidad como madre explicarles la situación sin culparme a mí de tus errores. ¿Cuándo te volviste tan fría, mamá? No soy fría, Patricia. Aprendí a valorarme. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que me lastimen. ¿Y ahora qué? ¿Vas a vivir sola y amargada el resto de tu vida? Voy a vivir libre el resto de mi vida. Libre para tomar mis propias decisiones. Libre para gastar mi dinero en lo que me haga feliz. Libre para respetarme a mí misma. Esto es ridículo. Eres una vieja de 64 años. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Voy a viajar a París, Patricia. Voy a conocer el mundo. Voy a hacer cosas que siempre quise hacer pero posponí por cuidar de otros. El silencio del otro lado del teléfono fue largo e incómodo. ¿París? ¿Con qué dinero? Con mi dinero. El dinero que gané trabajando, el dinero que ahorré durante años, el dinero que intentaste robarme. Estás loca. Estoy cuerda por primera vez en años. Y colgué. Esa noche abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegaba. Me serví una copa. Me senté en mi patio bajo las estrellas y brindé conmigo misma. Por ti, Carmen Esperanza Morales. Por tu nueva vida. El vino sabía a libertad. 3 meses después, mi vida era irreconocible. Las inversiones que había hecho con Enrique habían superado todas las expectativas. Los 400,000 pesos se habían convertido en 620,000, y el asesor me aseguró que íbamos por buen camino para alcanzar el 1,000,000 en menos de 2 años si manteníamos la estrategia. Pero más importante que los números era lo que había pasado conmigo. Me había inscrito en clases de francés básico en la Alianza Francesa de Coyoacán. 3 veces por semana me sentaba entre estudiantes que podrían ser mis nietos y aprendía a pronunciar palabras que sonaban como música. Bonjour, je m'appelle Carmen. Repetía frente al espejo cada mañana, y cada vez me gustaba más cómo sonaba.
Mi casa también había cambiado. Contraté a un pintor para cambiar el color salmón desgastado de las paredes por un amarillo suave que hacía que todo se viera más luminoso. Compré plantas nuevas para el patio. Remodelé la cocina con la ayuda de un préstamo que podía pagar fácilmente gracias a los rendimientos de mi portafolio de inversión. Por primera vez en décadas, mi hogar se sentía como mi hogar, no como un museo de recuerdos de la familia que había sido. Una tarde de septiembre, mientras practicaba francés en mi jardín renovado, llegó Guadalupe con cara de chisme urgente. «Carmen, ¿ya supiste lo de Patricia?» «¿Qué de Patricia?» Cerró la boutique. Al parecer no le estaba yendo nada bien y ya no pudo pagar la renta. Sentí una punzada pequeña de algo que ya no sabía si era preocupación maternal o simple curiosidad. Hacía 3 meses que no sabía nada directo de ella. Solo los reportes ocasionales que llegaban a través de Rodrigo cuando llevaba a los niños al parque. ¿Y qué va a hacer? Eso no lo sé. Pero Rodrigo se veía muy preocupado cuando me lo contó. Dice que Patricia ha estado muy deprimida desde que cerraron el negocio. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pensé seriamente en Patricia. No con la angustia constante que había sido mi compañera durante años, sino con la serenidad de alguien que observa desde la distancia. Me pregunté si habría aprendido algo de esta experiencia, si tal vez el fracaso de su boutique la habría hecho reflexionar sobre las decisiones que había tomado. Pero no marqué su número. No era mi responsabilidad rescatarla de las consecuencias de sus acciones. El viernes recibí una llamada que no esperaba. Era Sebastián, mi nieto. «Abuela, ¿puedes venir a casa? Mi mamá está muy triste y dice que tú eres la única que puede ayudarla». El corazón se me encogió. Sebastián tenía apenas 8 años. No debería estar cargando con los problemas emocionales de su madre. «¿Dónde estás llamando, mi amor?» «Del teléfono de la casa. Mi mamá está en su cuarto llorando, y mi papá tuvo que salir a trabajar. ¿Y Sofía?» «Está viendo tele. No entiende por qué mi mamá llora tanto». Cerré los ojos y respiré profundo. Durante 3 meses había construido cuidadosamente una nueva vida, una identidad separada de ser la solucionadora oficial de los problemas de Patricia. Pero no podía ignorar el hecho de que mis nietos estaban viviendo las consecuencias de la crisis emocional de su madre. «Sebastián, dile a tu mamá que si quiere hablar conmigo, puede llamarme ella misma, pero que tiene que ser una conversación de adultos, con respeto. ¿Entiendes?» «Sí, abuela. ¿Tú estás bien?» «Estoy muy bien, mi amor. Y ustedes van a estar bien también». 2 horas después sonó mi teléfono. Era Patricia, y su voz sonaba destrozada. «Mamá, ¿podemos vernos?» «Depende. ¿Para qué quieres verme, Patricia?» Necesito disculparme contigo. De verdad. No para pedirte dinero ni nada de eso. Solo para disculparme». Había algo en su tono que sonaba diferente. No era la arrogancia de siempre, ni la manipulación calculada. Sonaba genuinamente quebrada. «Podemos vernos en la cafetería del Parque Centenario mañana a las 4. Gracias, mamá. De verdad, gracias». Al día siguiente llegué a la cita con 10 minutos de anticipación. Me había arreglado con cuidado. Un vestido azul marino que me había comprado la semana anterior. Zapatos cómodos pero elegantes. El cabello recién cortado en un salón al que nunca antes me había atrevido a entrar, porque me parecía muy caro. Patricia llegó puntual, pero la mujer que vino era la misma que había discutido conmigo 3 meses atrás. Se veía más delgada, con ojeras profundas, el cabello sin el arreglo profesional al que estaba acostumbrada. Pero más que el aspecto físico, lo que más me impactó fue su postura. Los hombros caídos de alguien que había sido derrotada por la vida. «Mamá, gracias por venir. Dime para qué querías verme, Patricia». Se sentó frente a mí y por primera vez en años, no evitó mi mirada. «Quiero pedirte perdón. Por todo. Por los documentos falsos, por las cosas horribles que te dije, por tratarte como si fueras mi enemiga cuando tú nunca fuiste nada más que una madre que me amaba». Las palabras colgaron en el aire entre nosotras. Esperé a que continuara porque algo me decía que necesitaba decir más. «El negocio fracasó, mamá. No porque no hubiera clientas, sino porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Nunca había manejado un negocio real. Gastaba más de lo que vendía. No llevaba cuentas correctas.
No entendía de impuestos ni de proveedores. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. Y cuando todo empezó a fallar, lo único que podía pensar era en cómo tú siempre habías manejado el dinero tan bien. Cómo habías logrado ahorrar tanto trabajando en empleos que yo despreciaba. Me di cuenta de que durante toda mi vida había subestimado lo inteligente que eres. Sentí algo moviéndose en mi pecho, pero no era el impulso inmediato de consolarla que habría sentido antes. Era algo más pausado, más medido. ¿Y por eso intentaste falsificar documentos para acceder a mis cuentas? Porque estaba desesperada y porque pensé que tenía derecho a ese dinero. Pensé que como era tu hija, automáticamente, todo lo tuyo era mío también. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que soy una egoísta que casi destruye la relación con la única persona que me amó incondicionalmente durante toda mi vida. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero no eran las lágrimas manipuladoras que había visto tantas veces. Eran lágrimas de una mujer adulta que finalmente entendía el peso de sus acciones. Mamá, no te estoy pidiendo que me perdones inmediatamente. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que he estado yendo a terapia, que estoy tratando de entender por qué me convertí en una persona tan cruel contigo. ¿Terapia? Rodrigo me dijo que si no buscaba ayuda profesional, él se iba a llevar a los niños, que no podía permitir que crecieran viendo cómo yo trataba a su abuela. Eso me sorprendió. Rodrigo siempre había sido un hombre tranquilo, pero aparentemente había decidido tomar una postura firme. ¿Y qué has descubierto en terapia? Que durante años te vi como una extensión de mí misma en lugar de verte como una persona completa. Que nunca aprendí a valorar tus sacrificios porque los daba por hechos. Que confundí tu amor incondicional con disponibilidad incondicional. Se limpió las lágrimas con una servilleta antes de continuar. La terapeuta me hizo un ejercicio horrible. Me pidió que escribiera todo lo que recordaba que hubieras hecho por mí, y luego todo lo que yo había hecho por ti. La primera lista ocupó 4 páginas. La segunda apenas llegó a la mitad de una. Patricia, déjame terminar, por favor. También me di cuenta de que cuando te dije que nunca habías hecho nada importante en tu vida, estaba hablando de mí misma. Porque yo nunca he hecho nada realmente importante. Nunca he creado algo de valor. Nunca he cuidado a nadie como tú me cuidaste. Nunca he sacrificado mis deseos por el bienestar de otra persona. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Observé a mi hija, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hija, y por primera vez en años, la vi como un ser humano completo, con fallas y dolor, y la capacidad de crecimiento. ¿Qué quieres de mí ahora, Patricia? Una oportunidad de conocerte de nuevo, de aprender a ser tu hija de una manera saludable, de que mis hijos tengan una abuela sin que eso signifique que yo te use o te lastime. ¿Y si yo ya no quiero ser la madre que era antes? ¿Si ya no quiero rescatarte ni resolver tus problemas? Entonces voy a aprender a respetarlo, porque prefiero tener una mamá con límites claros que no tener mamá en absoluto. Por primera vez en la conversación sonreí. Bueno, entonces vamos a empezar de nuevo, pero con reglas diferentes esta vez. 6 meses después de esa conversación en la cafetería, estaba parada en el aeropuerto de la Ciudad de México con una maleta nueva, un pasaporte que olía a aventura y un corazón que latía de emoción en lugar de ansiedad. París me esperaba al otro lado del océano, pero el viaje más importante ya lo había hecho, el viaje de regreso a mí misma. Mi patrimonio había crecido a casi 1 millón de pesos. Enrique había tenido razón sobre las inversiones, pero más importante aún, había tenido razón sobre algo que me dijo al principio. El dinero es una herramienta de libertad, señora Morales, y usted se merece ser libre. Patricia y yo habíamos construido una relación completamente nueva. Ya no era la madre que resolvía todos sus problemas, ni ella era la hija que me veía como un recurso ilimitado. Nos encontrábamos una vez por semana en lugares neutrales. Conversábamos sobre nuestras vidas, sin que ninguna de las dos dependiera emocionalmente de la otra. Ella había conseguido trabajo en una empresa de marketing, empezando desde abajo, aprendiendo lo que significaba ganar su propio dinero sin tener a nadie más que la sostuviera. Los niños venían a visitarme cada 15 días, y por primera vez en años,
Esas visitas eran puro gozo sin obligación. El avión despegó a las 10 de la noche. Mientras veía las luces de mi ciudad empequeñecerse debajo de mí, pensé en todo lo que había dejado atrás y todo lo que me esperaba adelante. No era solo un viaje a París. Era mi declaración personal de que Carmen Esperanza Morales existía más allá de ser madre, más allá de ser proveedora, más allá de ser la solución a los problemas de otros. Durante las 12 horas de vuelo, no pude dormir de la emoción. Leí mi guía de París por tercera vez. Practiqué frases en francés. Y escribí en el diario que había empezado a llevar desde que comencé mi transformación. Hoy empiezo a vivir la vida que siempre estuvo esperándome. Escribí en algún lugar sobre el Atlántico. Y resulta que es más hermosa de lo que imaginé. París era exactamente lo que había soñado, y nada como lo que había esperado. Me quedé en un pequeño hotel cerca del barrio latino, con ventanas que daban a una calle empedrada donde las personas parecían caminar con más propósito, pero menos prisa que en México. Mi primera mañana, desperté antes del amanecer por la diferencia de horario. En lugar de quedarme en la cama esperando una hora decente, me vestí y salí a caminar por calles que ya empezaban a despertar. Encontré una pequeña panadería donde un hombre mayor me sonrió cuando le dije «bonjour», con mi acento mexicano claramente audible. «Vous êtes mexicain?» me preguntó. «Oui, de Mexico City. ¿Première fois à París?» «Oui, primera vez». Me regaló un croissant extra por la bienvenue. Y por primera vez en décadas, acepté algo gratis, sin sentirme culpable ni obligada a dar algo a cambio. Pasé 5 días explorando la ciudad como una adolescente en su primer viaje sola. Visité el Louvre y lloré frente a la Mona Lisa. No por la pintura, sino por el hecho de estar ahí, de haber llegado hasta ese momento de mi vida, donde podía permitirme ese lujo. Me senté en cafeterías a observar a la gente pasar. Escribí postales que nunca envié porque no tenía a quién enviárselas, y me di cuenta de que eso estaba perfectamente bien. Subí a la Torre Eiffel al atardecer, y cuando llegué a la cima, grité hacia el cielo de París. Lo logré. Carmen Esperanza Morales lo logró. Una pareja francesa que estaba cerca me miró con curiosidad y después con una sonrisa. El hombre se acercó y me preguntó en inglés básico si estaba celebrando algo especial. «Estoy celebrando mi vida nueva», le respondí en mi inglés imperfecto mezclado con francés. «Estoy celebrando que descubrí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Ellos brindaron conmigo con champagne que habían traído para su propia celebración. Resultó que estaban celebrando su 30º aniversario de bodas. «¿Y usted qué está celebrando exactamente?», me preguntó la mujer en un español sorprendentemente bueno. «Mi primer aniversario de haberme elegido a mí misma». El último día en París entré a una librería antigua cerca de Notre Dame. Entre los estantes llenos de libros en idiomas que no entendía completamente, encontré un pequeño libro de poemas en español. Era una edición bilingüe francés-español de poemas sobre nuevos comienzos. Uno de los poemas hablaba sobre mujeres que descubren su fuerza después de los 60, sobre segundas juventudes que llegan cuando uno aprende a soltar lo que ya no sirve. Lo compré, y esa noche, en mi última cena en París, leí ese poema mientras tomaba vino tinto y veía la vida parisina fluir frente a mí. El regreso a México fue diferente al viaje de ida. No era la huida emocionada hacia algo desconocido, sino el regreso consciente de alguien que sabía que había cambiado para siempre. En el aeropuerto me esperaban Patricia y los niños. Por primera vez en años, el abrazo de mi hija se sintió genuino, sin segundas intenciones, sin agenda oculta. «Toc, ¿cómo te fue, mamá?» «Me fue perfecto, hija. Perfecto». Sebastián me abrazó las piernas con esa fuerza que solo tienen los niños cuando han extrañado genuinamente a alguien. «Abuela, ¿nos trajiste algo de París?» «Les traje algo mejor que souvenirs», les dije. Les traje historias. Durante el camino a casa, les conté sobre las calles de París, sobre la panadería donde me regalaron un croissant, sobre la Torre Eiffel al atardecer. Patricia me escuchaba con una atención que no había sentido de su parte en años. «Mamá, ¿te ves diferente?» «Me siento diferente. Me siento como Carmen, no solo como tu mamá. ¿Y eso está bien?» «Eso está perfecto, Patricia. Es lo mejor que me ha pasado en décadas».
Esa noche, en mi casa renovada, con mis plantas floreciendo en el patio, abrí una botella de vino francés que había traído de París. Me serví una copa y salí al jardín donde las bugambilias que había plantado años atrás ahora cubrían toda la barda como una cascada de flores fucsias. Saqué mi teléfono y revisé mi cuenta bancaria por primera vez en una semana. El $1.000.000 estaba ahí, creciendo silenciosamente mientras yo vivía mi vida. Ya no era solo dinero ahorrado, era libertad materializada, era independencia cuantificada, era el poder de elegir cómo quería vivir cada día que me quedara. Marqué el número de Esperanza en Guadalajara. ¿Cómo estuvo París, hermana? Esperanza. Estuvo transformador. Pero ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto? ¿Qué? Que París fue hermoso, pero regresar a mi propia vida también es hermoso. Por primera vez en mi vida, tengo una vida propia a la que me da gusto regresar. Ay, Carmen, me das ganas de llorar de la alegría. No llores, Esperanza. Mejor empaca una maleta. La próxima aventura la vamos a hacer juntas. Después de colgar, me quedé en el jardín hasta muy tarde, pensando en todo el camino recorrido. Desde aquella mañana cuando Patricia me pidió $200.000 sin importar mi diagnóstico médico, hasta esta noche donde tenía $1.000.000, una vida propia, una relación sana con mi hija y planes de futuro que me emocionaban en lugar de asustarme. El deterioro cognitivo que me habían diagnosticado seguía ahí, pero ya no era una sentencia de muerte. Era simplemente una condición médica que monitoreaba regularmente, sin permitir que definiera quién era o qué podía hacer con mi vida. Me levanté de la mecedora y entré a la casa. En mi escritorio tenía una lista nueva. Próximos sueños de Carmen. Italia estaba en primer lugar. Aprender a tocar piano en segundo. Tal vez escribir un libro sobre mi experiencia en tercero. Por primera vez en mi vida, el futuro se veía como una puerta abierta, en lugar de como un callejón sin salida. Antes de acostarme, escribí en mi diario la última entrada del día. Querida Carmen del pasado, gracias por tener el valor de soltar lo que ya no servía. Querida Carmen del futuro, te espero con emoción. Y querida Carmen del presente, eres suficiente, eres valiosa, y mereces toda la felicidad que estás creando para ti misma. A los 64 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona en lugar de la tuya propia? ¿Conoces a alguien que se haya perdido a sí mismo por cuidar tanto a otros? Si esta historia te tocó el corazón, compártela en los comentarios. Cuéntame si has vivido algo parecido, o si conoces a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Si este relato te inspiró, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a quien más las necesita escuchar, porque a veces, una historia puede ser el empujón que alguien necesita para empezar su propia transformación.